Conmigo el profesor Euclides Tapia, uno de nuestros analistas internacionales. Y esa reunión, pues, del señor Putin con Kim Il-sung, pues es un momento en el cual se están creando unos polos raros en el mundo. Kim Jong-un. Porque Kim Il-sung es Kim Il-sung era el abuelo. Sí. Kim Jong-un. Sí, bueno, a mi juicio, pues un paso bastante peligroso porque ya sabemos tener por experiencia los actos irresponsables que comete ese señor de estar disparando cohetes a diestra y siniestra contra Japón, Corea del Sur, y eventualmente cae un cohete de eso o Sí. no se dispara adecuadamente y se desata una guerra inmediata. Entonces, una alianza entre Corea del Norte y Rusia de carácter militar, porque por ahí es que está el asunto. Primero demuestra la debilidad rusa en esta guerra, que sus armamentos convencionales no han sido lo suficientemente efectivos y que además suficiente en cantidad para enfrentar el reto de la invasión que iba primero pues, desarrollarse como una Blitzkrieg, lo que no fue así. Así que eso por un lado, no demuestra ninguna fortaleza de Rusia aliarse con un país como ese, ¿no? Y además poner en peligro la paz en Asia, porque a mi juicio significa trasladar la guerra de Ucrania al Asia, porque aquí pueden haber inclusive otras valoraciones del problema. Porque este señor está inclusive no solamente planteando la posibilidad de dotar a Rusia de armas, sino también de pie de fuerza. Eso es muy importante. Cuidado con eso, porque porque ellos alquilan su mano de obra esclava en China, Malasia. sí, donde puedan, ¿no? Trabajadores norcoreanos en todo el Exactamente. Y no podemos extrañarnos que también le haya ofrecido a Putin pues parte del personal militar. Lo que significa que estaría en guerra con Ucrania. O sea, tú estás haciendo eso, te declaras en guerra automáticamente, entonces traslada la guerra al Asia y Ucrania también estará entonces ante la posibilidad de dar una respuesta a eso. Y además, pues increpa las relaciones con Japón y con Corea del Sur. En el caso de Japón, bueno, cada vez se hace más evidente, sin duda alguna, la posibilidad, se hace más real, de que se modifique el artículo 9 de la Constitución japonesa y Japón deje atrás esa postura pues pacifista de no intervención en conflictos externos y se aboque a una carrera armamentista como va a ocurrir con Alemania pues después de la invasión rusa. O sea, el tiro le ha salido mal a Putin por todos lados, ¿no? Ampliación de la OTAN, cantidad de muertos indecibles, ¿no? Prolongación de la guerra, que tiene un costo económico que todavía el pueblo ruso no tiene ni idea de lo que está pasando en esos términos, en esa guerra, y ahora esta situación pues que puede complicar las relaciones con Japón, particularmente porque tiene una frontera en disputa, que son los territorios del norte de Japón, las Islas o sea, Kuriles, ¿no? sí, en la parte meridional de las Islas Kuriles. Entonces, donde ellos han también hecho algunas maniobras militares con armamento de alto calibre, pues, lo cual esa acción de Putin con Corea del Norte dice mucho de una política, de un actor racional, consciente de las consecuencias. Bueno, ya se probó con Ucrania, ¿no? Jamás pensaron las consecuencias que iba a traer esa aventura militar. Hay algo que también, porque se da al mismo tiempo la llegada de Maduro a China. Sí. Bueno, ¿Qué lectura debemos darle a esta visita? Primero que todos los dictadores latinoamericanos tienen por norma Ajá. aliarse con la contraparte análoga. En este caso, Ortega, Díaz-Canel y Maduro, que se vinculan con Rusia y China, que son países con regímenes semejantes, pues, donde no hay respeto de los derechos humanos, son regímenes de fuerza, de partido único, o sea, lo mismo que ellos. Y que además son potencias nucleares, ¿no? Lo cual implica que una alianza de esa naturaleza está dirigida a mantener el régimen militar que tienen ellos en su país
con apoyo extranjero, en este caso de China. Y esa es la contraparte, ¿no? Represión interna, encarcelamiento, 15, 25 años, como se ha planteado en Cuba después de las últimas manifestaciones, sí. Y acuerdos militares internacionales que fortalezcan la dictadura interna que ellos mantienen en su país. Eso por un lado. Por el otro, seguir haciendo a Venezuela más dependiente económicamente de China, porque su proyecto es un proyecto Cine 10, eso no tiene límites, o sea, él se queda de por vida ahí, ya, como todos estos gobiernos que llegan al poder para quedarse de por vida. Ahí no hay elecciones, y si hay elecciones, serán elecciones, una farsa electoral. El hecho de que no dejen correr a Corina Machado significa que saben que van a perder porque no tienen ni el 12% de apoyo popular. Entonces, eso, se van a atornillar en el poder con apoyo externo, un apoyo económico, fundamentalmente económico, porque eso es una economía pues, que languidece, la economía venezolana, ¿no? Que exporta. Hoy día es el país que exporta más personas. Exactamente, eso superó a Siria, ¿no? Superó a Siria ya en el mundo. Entonces, ese país no tiene futuro, pues. Entonces, se quiere aclarar el apoyo externo ruso, pues, les ha facilitado las exploraciones de sus recursos petroleros y chinos, para terminar pues siendo un país dependiente, ¿no? Cuestionan al denominado imperialismo norteamericano, pero el ruso ni el chino son imperialistas, ya ahí se hacen dependientes, neocolonia de Moscú y de Pekín. Bueno, esta reunión de los BRICS, ¿qué lectura usted le da, profesor? Bueno, los BRICS, comercio sur-sur. Los BRICS nace como como países que integran una organización internacional, parte de la gobernanza global, que se supone son países, son potencias emergentes, sí, económicamente hablando. Pero en realidad, si uno hace la radiografía de su origen, estamos hablando de países con población significativa y con territorio importante, ¿no es verdad? Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la India, estamos hablando de Brasil. Ahí se coló Sudáfrica, pero todos son países grandes con grandes poblaciones además, ¿no? Economía emergente, eso entre comillas. La única economía emergente de esos países en sus inicios, y todavía es así, China. Porque Rusia, ¿cuál es el milagro ruso económico? ¿Cuál es el milagro brasileño económico? ¿Cuál es el milagro indio económico? No hay tal milagro. Lo de India es ahora, ¿no? Entonces, ¿qué economías emergentes son esas, salvo China? Segundo, ya hoy día esa no es su naturaleza. Sí. Está mutando como mutó el movimiento de países no alineados. Ahora tiene Pero eso yo creo que más que tener una connotación política como lo fue el movimiento de los no alineados, tiene más que ver una connotación económica. Correcto, hacia allá voy. Ajá. Ha mutado en esa dirección. Sí. Se está transformando en un banco alterno al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Y por eso es que el PANAL ¿verdad? Hace que se quieran incorporar países como Argentina, que es un país en quiebra económicamente, que yo no sé, yo pensé que iba a caer en manos chinas pronto. Y no sé todavía cómo volverá a subsistir, pero esa es una alternativa. O sea, el nuevo Banco de Desarrollo que crearon ellos alterno es otra forma de prestar plata de una manera no muy transparente, sin muchos problemas, para países que tienen ese tipo de necesidad. Egipto siempre ha vivido sobre la base de salvavidas que le han lanzado a algunos países de las monarquías petroleras del Golfo. Y Estados Unidos. Sí, entonces, exacto. Entonces, es eso, por eso es que se solicitan ingresar, porque ahí hay una fuente de recursos económicos para pedir plata. Y a su vez, los países donantes, o prestatarios, como China, como Arabia Saudí, pues es un escenario favorable para poder endeudar a estos países y sin mayor cuestionamiento. Porque lo raro de todo esto, profesor, es la llegada de Irán. Es decir, es como una pieza que no cabe en ningún rompecabezas. Porque está Arabia Saudita, y donde está Arabia Saudita, generalmente no está Irán. Y viceversa. Sí, bueno, Irán porque quiere recursos. Y Arabia Saudita porque tiene la plata. Sí. Tiene el recurso para poder prestar. Bueno, Irán está en una dirección cada vez más vinculada a Rusia. Extrañamente, la situación ha ido evolucionando en esa dirección. La guerra de Ucrania lo ha llevado a aliarse ya militarmente de manera abierta, inclusive a violar las resoluciones de Naciones Unidas. A propósito, todo vínculo militar
entre Rusia y Corea del Norte, que quedó en el tintero, es una violación abierta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que fueron suscritas por la Federación de Rusia, inclusive, de manera que eso también pasa por ahí. Así que lo de Irán es eso, cada vez se fortalece más la alianza con Rusia y lo que hace imposible, ¿verdad? O sea, lo que va a provocar un aborto de la posibilidad de la desnuclearización de Irán. A eso apuesta a Irán. Irán apuesta a una alianza militar con Rusia para que Rusia lo apoye en su aventura militar de nuclearizarse versus contra Israel, que ese es su objetivo fundamental. Bueno, un mundo, la verdad es que complicado, profesor, y un mundo en el cual, ¿sabes? ¿Cuál es la perspectiva de América Latina que sigue estando en esa soledad permanente, lejos de todo lugar donde se están tomando las decisiones importantes del mundo? Definitivamente, eso es parte de la consecuencia de habernos dividido, de haberle puesto fin al sueño de Bolívar. Hoy hubiésemos sido una potencia importante, aunque fuésemos 4 países por lo menos, sí, y hubiésemos sido importantes, y eso pues facilitaba una unión más estrecha, y cada vez la cuestión se pinta peor para el destino latinoamericano, como un jugador de peso en la escena internacional. Porque esta disputa entre Petro, Boric y Ortega, es decir, se está dividiendo la izquierda, y la izquierda, de los vegetarianos contra carnívoros. Sí, yo tengo una teoría al respecto, que obviamente eso no es necesariamente así, ¿no? Pero observe que la conducta de la izquierda radical nuestra es la izquierda caribeña, es la izquierda cubana, es la izquierda nicaragüense, es la izquierda venezolana. Usted no ve esa conducta en la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, ni la ve en Chile, ni la ve en El Salvador. O sea, usted ve, hay una izquierda diferente, ¿verdad? Más civilizada, en fin, esta es radical, ¿no? Y por eso que la postura de Boric, inclusive con Ucrania, sí, que enfrenta a la mayoría de estos países de izquierda radical, no coincide. Entonces, bueno, lo de Petro tiene dos componentes. Uno, que él no es representante de la izquierda radical, por lo menos hasta ahora. Y dos, que está inmersa en el conflicto por el tema del archipiélago de San Andrés, Roncador, Serrana y Quitasueño. O sea, de la disputa que hay después del fallo de la Corte Internacional de Justicia que favoreció a Nicaragua y que Colombia no quiere cumplir, vamos a ser reales. No quiere cumplir, entonces eso está inmerso en ese problema, pues, porque el deterioro de las relaciones entre Bogotá y Managua, esto también evidencia que se está ya haciendo público en las expresiones de parte de Petro, porque se ha dado cuenta que no hay solución para resolver al menos el tema de los raizales, que son los más afectados, o sea, el pueblo raizal que no tiene que ver con la frontera de Colombia ni de Nicaragua, y que no lo dejan pescar, que no lo dejan vivir, ni siquiera ese problema han podido resolver. Entonces, porque por negativa, ahí sí, de Nicaragua. Entonces, esas relaciones cada vez se envenenan más, y cuidado con lo que voy a decir. El tema de las relaciones entre Nicaragua y Colombia puede provocar una presencia de la OTAN en América Latina, en el Caribe, o sea, en la geopolítica del Caribe, y de Rusia y China en la región. Esto no es cualquier cosa. Acuérdense que Colombia solicitó ser miembro de la OTAN. Sí, como lo hizo Argentina en su momento, en la época de Menem. Entonces, ¿por qué? Porque había un enfrentamiento, porque Rusia está dotando de armamento, hace maniobras militares con Nicaragua en contra de los Estados Unidos y en contra del Canal de Panamá. Eso hay que dejarlo claro. Y aquí nadie se manifiesta respecto a eso. No. Ojo, ahí sí no se manifiestan, ¿no? Entonces, extraer a los jugadores externos, potencias extracontinentales, a la región del Caribe, y también provocar que la OTAN, una en apoyo de Colombia y otra en apoyo de Nicaragua. O sea, volvemos a la época de la crisis centroamericana, pues, donde los poderes extracontinentales se enfrentaron. Wow, así anda el mundo. Don Euclides Tapia, como siempre, profesor, un placer tenerlo aquí en el noticiero de Next Noticias.